pessoal, tudo bem? Já estamos ao vivo e eu vou primeiro falar a parte em espanhol y depois en portugués, ¿tudo bem? Buenas tardes, mi nombre es Amanda. Me gustaría empezar el evento hablando en español, ¿vale? Bueno, sean todos muy bienvenidos. Daniela y yo seremos las monitoras del evento. Continuaremos las actividades del cuarto INCUCA, evento que aglutina el cuarto simposio de investigación internacional y 19º encuentro de iniciación científica del CEUB. Para controlar la presencia, se puso a disposición un enlace a un formulario de Google en descripción del video. Por favor, solo complétalo una vez. Comenzaremos la conferencia, que va a ser cumplida por el profesor Mauricio Arnoldo Cárcamo Pino, catedrático de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. Pasa ahora la palabra para que se presente y comience la actividad después de decir la versión em português. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Amanda e eu e a Daniela seremos as monitoras dessa sala. Daremos continuidade às atividades do quarto INCUCA, evento que reúne o quarto Simpósio Internacional de Pesquisa e o 19º Encontro de Iniciação Científica do CEUB. Para o controle de presença, foi disponibilizado o link de um formulário Google na descrição do vídeo. Basta preenchê-lo apenas uma vez. Daremos início à palestra Manuaje, un término faltante en la ciencia y arte de la forma, manuaje, termo ausente na ciência e arte da forma. Professor, agora passo a palavra e pido para que se presente. Bom, Amanda, eu acho que vou apresentar ele rapidinho, estou com o currículo do Maurício, antes de começar, desculpa. Boa tarde a todos, queria novamente agradecer ao INCUCA e principalmente, no nome do CEUB, ao convite aceito pelo Maurício para estar com a gente hoje, para apresentar esse tema que é bastante sugerente no nosso âmbito da arquitetura e acho que também se estende, né, e hoje tentou abranger um pouco outros campos como as artes, a psicologia, etc., que acho que seriam interessantes, né, no momento do debate de poder abrir isso para outros campos do conhecimento. Então, em primeiro lugar, agradecer o convite, a presença do Maurício aqui com a gente, compartilhando esse seu tema, e rapidamente vou passar a ler o currículo, as partes mais importantes para não interromper e para não tirar o tempo da apresentação dele. Então, Maurício é arquiteto pela Universidade de Itauca, Chile, é candidato a doutor internacional em estudos transversais a Universidade de Arquitetura e Urbanismo, da escola, na linha de docência em arquitetura, na Escola Técnica Superior de Arquitetura da Universidade Politécnica de Madrid. Cursou estudos complementares de pós-graduação na Universidade de São Paulo, na Universidade de Chile e no Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey, e assim como no Lincoln Institute of Land Policy, entre outros. Desde 2011, está levantando uma linha de investigação ligada à cognição corporeizada em arquitetura, abocando seu estudo do vínculo cognitivo e nativo entre a ação manual, manuagem, e a inteligência sensor-motriz envolvidas na ação projetual. Suas representações práticas e alcances na arquitetura, na educação, linguística, semiótica, biologia, psicologia, neurociências, filosofia, entre outros. É professor convidado de várias universidades, como a FAUSP, em algumas linhas de investigação, assim como também faço já aqui uma rápida... falo sobre também a participação do professor Maurício na nossa linha de investigação dentro do UniCEUB, que é o Palimpsesto Crítico. Tem um livro muito interessante chamado Kubok, que ele, não sei se hoje vai falar sobre ele, mas já vou assim fechando por aqui, onde escreveram vários autores, arquitetos mundialmente conhecidos, como Giovanni Palasma, Jorge Sainz,
o Javier Seguí, de la Riva, etc., que, entre parênteses, foi seu orientador de doutorado. Bom, Maurício, acho que vou parar por aqui, porque tem várias coisas e o interessante é poder te escutar. Então, agradeço novamente a tua presença aqui no Encuca, aguardada, faz muito tempo que estamos planejando isso, e muito obrigada. Deixamos para você começar e colocar a apresentação. Bueno, larga la presentación, no sé si me escuchan bien. Gracias por la invitación, agradezco mucho también el trabajo, le decía a Fernanda y a toda la gente que ha estado detrás de estos encuentros. Normalmente uno ve que hay muchas cosas gráficas y está todo hecho, le parece que es muy simple todo, pero la verdad que cuando se está detrás de organización de eventos de este tipo, es mucha sangre la que corre y transpiración para llegar a montar un evento que tenga un buen estándar y que de alguna manera siempre supere al que se hizo antes. Entonces, yo agradezco a todos los que organizaron, agradezco la invitación, también a Rosana, que he tenido la suerte por azar de conocer ya casi un año. Así que agradezco mucho todo el esfuerzo que ha habido y, por supuesto, la posibilidad de estar acá y de poder presentar parte de mi trabajo que, como sugiere un poco Rosana en la lectura, ya lleva bastantes años, creo que son pasados 12 años que ando a la cola obsesivamente de este tema, entonces para mí siempre es un placer poder compartir parte de las reflexiones que uno hace y por supuesto muy grato también que eso pueda caer en tierra fértil y que haga sentido quizá para docentes, quizá para estudiantes, en la medida de que eso se dé. Voy a compartir la presentación. Ustedes me confirmarán, por favor, si es que se ve. A ver aí. Só interrompendo um pouquinho, Maurício, qualquer dúvida de idioma e tal, né, que as pessoas que estão assistindo fiquem à vontade, que está a Amanda e eu aqui que podemos ajudar com isso. Maravilha. Está aparecendo. Sí, se ve algo por ahí. Ya. Yo voy a hablar en español, voy a intentar hablar en español de esto de subtítulos latinoamericanos para que se entienda lo más neutro posible, para que se entienda. Mi portugués es bastante malo, así que no quiero pasar una vergüenza pública. Por lo tanto voy a hablar en español y claro, justamente agradecería que si hay alguna palabra, algún concepto que no se entienda bien, si me pueden ayudar sería maravilloso. También les pido que me digan cuándo se acaba el tiempo un poquito antes, porque si no puedo hablar un día y obviamente se va a ir la gente y todo mal. Bueno, hoy día voy a hablar, el título de la conferencia es Manuaje, el término faltante en la ciencia y arte de la forma. Había pensado en poner epistemología, pero cambié eso un poco en algún minuto, me parecía que era más atractivo. Uy, se bajó la presentación, me parece. ¿Ahí? ¿Se ve? Como dice, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Creo que quedó un gris, sí, pero creo que pero no, en cualquier momento. Ok. Ok. Bueno, no sé por qué se cae. A ver, vamos de nuevo. Ahí sí. Ups, creo que partimos mal. Tenemos un poquito porque parece que está como un poco pegado el PowerPoint o algo así. Como les contaba, hoy día voy a hablar de mi trabajo, que básicamente podría decir que se reúne en un concepto, en una palabra, que es la noción de manuaje. No, algo está mal con la presentación. Como adelantaba Rosana, buena parte de ese trabajo lo recoge un libro que se llama Cubo, que desarrollamos en el 2017 con una académica de la Universidad de Chile. Es un libro, el nombre viene de que combina la palabra cubo y book, o sea, un libro cúbico, con forma cúbica. No sé si consiguen ver algo de la proyección o no. ¿Me puedes ayudar? Sí, Rosana? Mauricio, está como están las laterales y la gran. Si querés dejar así, déjalo así, no hay problema. Ya, perfecto. Sí, porque algo está pasando que... Sí, que creo que cae cuando tratas de abrir. Entonces deja así, no hay problema, creo. Pero ni siquiera avanza. Vamos a ver si creo que está mi PowerPoint con algún problema. Pero vamos a irlo viendo desde acá entonces. Ahí creo que abrió. Exacto. Bueno. Ahora fue. Ahí está. Bueno,
Hoy voy a partir hablándoles, bueno, ¿quién soy yo? Mi nombre es Mauricio Cárcamo, nací en un pequeño pueblito. Este era yo hace bastante tiempo, parto presentándome así porque de las cosas que voy a hablar son quizás cuestiones que vienen desde bastante tiempo. Me encontré hace un tiempo con este informe del hogar que mandaban en el colegio hacia el apoderado con recomendaciones y extrañamente o casualmente se lee el tema del dibujo en muchas de mi informe escolar y el tema de las manos, de que dibujo con la mano izquierda y que no se me debe obligar a la mano derecha. Pensé que era una buena idea mostrar esto porque justo lo que les voy a hablar hoy día tiene que ver con eso, con las manos, el dibujo y el cómo hacemos cosas. Es decir, no es un tema muy nuevo en ese sentido lo que les voy a mostrar. Como adelantaba, varios de los temáticas o tópicos de los que les voy a hablar están en un libro que decía Rosana también, denominado Cubook, la palabra de cubo con book. Son 50 unidades que son todas distintas y es una experimentación, una divagación completa básicamente de estos tomos. Si se fijan, son 6 tomos que conforman un cubo y se despliegan como las tablas mexicanas. Estas que uno suelta y se desenrollan y giran en la otra dirección. El libro tiene invitados, tiene un montón de gente. Extendido queda de esta forma y tiene la hipótesis del libro, que es básicamente que si nuestra hipótesis es un parafraseo, una reescritura de una idea de Vygotsky, o sea, de Ischison, perdón, que está en un prólogo de un libro de Vygotsky, que dice que en el humano adulto la base material del pensamiento es el lenguaje. Nuestra propuesta es contrapuntar eso y decir que en el arquitecto la base material de la inteligencia es el manuaje. Es decir, estamos haciendo una suerte de contestación o una frase de 2 hebras, por decirlo, con la frase de Ischison, para el ámbito de la arquitectura. De eso trata el libro y desde ahí voy a sacar algunas ideas ahora para compartir con ustedes. Espero que me dé el tiempo. Lo primero es invitarlos un poco a una reflexión respecto de cuál es la idea de inteligencia que hay. Casi siempre que pensamos en estos términos un poco de esta secuencia, de qué nos pone en la cúspide de las especies, por decirlo de algún modo, que nos hace ser este señor de amarillo, por decirlo, casi siempre la respuesta llega desde el lado de la inteligencia, ¿cierto? Y además la asociamos a una cosa que pasa dentro de la cabeza. Cosas de este tipo son habituales. Los humanos somos los seres vivos más inteligentes sobre la faz de la Tierra. Una cuestión que para mí me da un poco de pudor siendo humano, digamos. Me hace recordar una anécdota de un cómico, un humorista chileno, que decía que el río de su pueblo, Purén, era el río más lindo según una encuesta que se había hecho ahí en el mismo río. O sea, esta conclusión es una conclusión demasiado sospechosa si es perpetrada por los mismos humanos, ¿cierto? Decir que somos los más brillantes, los más inteligentes, es una cosa un poco chauvinista, diríamos, en ese sentido. Me gusta la idea de Wilson cuando dice, Frank Wilson, ¿qué entendemos por inteligencia? Y Wilson dice que, en términos generales, cercanos casi a la definición oficial en el español de la RAE, de la Real Academia de la Lengua, dice que la inteligencia tiene que ver con la capacidad de descubrir, sopesar y relacionar hechos a fin de solucionar problemas. Y eso es muy parecido a las definiciones burdas, brutas, digamos, de la RAE. Capacidad de resolver problemas, conocimiento, comprensión, acto de entender, habilidad, destreza y experiencia también la menciono. No es solo un tema como cognitivo, sino que también parece que tiene otras componentes resolutivas que no son necesariamente cognitivas puras o verbales, sino que habla de habilidad y destreza también. Experiencia también lo pone como inteligencia. Entonces, cuando uno entiende en esos términos algunas cosas y vemos imágenes, por ejemplo, como este pajarito que hay acá, que está cosiendo unas hojas para hacer un nido, uno se pregunta si no hay inteligencia en esto, ¿cierto? Pareciera que rápidamente convenimos en que sí la hay. O sea, cuando uno ve cosas de este tipo, y resulta que luego aparece que hay una solución de este tipo, es una operación inteligente sin ninguna duda. O sea, se usa una parte del cuerpo para resolver un problema. O en el caso de esto, que también difícilmente uno puede decir que no haya una operación inteligente en esta acción. Y resulta que entonces no podemos concluir que solo los humanos somos inteligentes, ¿cierto? Estas operaciones, estas estructuras, si lo vemos casi como desde la arquitectura, sin ninguna duda son estructuras inteligentes. Y acá no hay una operación verbal lingüística, si asumimos que el lenguaje
y el pensamiento son un par indisociable. Como estas cosas no tienen, estos bichos no tienen lenguaje y construyen estas cosas que sí nos parece a priori que son operaciones inteligentes. Esto, por ejemplo, de los nidos de golondrina o estas estructuras metidas, ¿cierto?, entre esta roca, que por cierto son estructuras humanas en el Dogon, en Mali. Entonces la pregunta es, ¿qué hemos hecho los humanos para que todo esto sea tan diferente? Si también hay inteligencia en otras especies, ¿qué cosas serían las que nos han hecho tan distintos? Y la respuesta de Frank Wilson me gusta bastante. Frank Wilson es un investigador bien interesante. Escribió un libro que para mí es uno de mis favoritos, que se llama La mano, de cómo su uso configura el cerebro, el lenguaje y la cultura humana. Y Wilson dice que sencillamente lo que nos ha hecho distintos es convertir la tecnología en nuestra piedra angular, en piedra angular de nuestra sobrevivencia. O sea, básicamente que hemos producido alta tecnología y entendiendo tecnología como esto, ¿cierto? Este colisionador de partículas que ya francamente no sé para qué sirve, pero también en tecnología es esto, es apilar objetos para conseguir esta banana, digamos. Y en ese sentido hay una posibilidad de entender inteligencia no solo en los humanos, sino que también en otros seres. Es un espacio de la inteligencia compartido con otros seres vivos. Ahora, este tipo de inteligencia tiene unas características y este tiene otras características que ya vamos a ahondar un poquito, pero pareciera que lo que nos ha situado en la cúspide tiene que ver con dos estrategias tecnológicas de resolución de problemas. Una, por un lado, el uso elaborado y refinado de utensilios, artefactos y herramientas, y por otro lado, el lenguaje, según Wilson. O sea, hemos desarrollado tecnología en base a la manufactura de herramientas, utensilios y artefactos, estrategia 1, ¿cierto? Acá él dice uso único, yo prefiero manufactura única y elaborada, y uso elaborado y refinado de utensilios y artefactos, herramientas, etc. Y por otro lado, la estrategia del lenguaje, que es la que todo el mundo conoce y a la que todo el mundo le tiene una sobrevaloración importante. Para mí estas dos estructuras tienen que ver una con lenguaje, con la oralidad, y la otra con las manos, que ya para allá voy. Esta frase me parece también aclaradora de Merleon Donald, en la misma dirección. Dice que el tema que hay que entender acá es que todas las estructuras sobre las que los humanos hemos ido desarrollando nuestra evolución permanecen intactas en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Se van modificando, se van ajustando, pero en la medida que se mantengan siendo usadas, van a permanecer. Y entonces aquí él dice que la palabra clave es representación. Además de un cerebro grande, una serie de cosas, los mecanismos de representación de la realidad son los que han producido esta posibilidad de mezclar, ¿cierto?, tipos de representaciones distintas y, por ejemplo, lenguaje y manufactura de herramientas. Jung dice que en ese sentido nuestra arquitectura mental es una suerte de edificio construido, una parte en el siglo XI, otra parte en el siglo I, otra previa a todo eso en la prehistoria, etcétera. Y esa suerte de collage con vestigios históricos es lo que nos constituye hoy día y por lo tanto tenemos disponibles todos esos mecanismos actuales, ¿cierto? Entonces, dos estrategias. Una, que sería el lenguaje, y la otra que es lo que yo llamo manuaje. Sin embargo, esta estructura de las manos está bastante poco vista, está bastante poco valorada, digamos. Normalmente se entiende todo casi como lenguaje. Vamos a avanzar un poquito. Justamente lo que decía, esto tiene que ver con esto, o sea, desde un tiempo a esta parte, los últimos 100 años, 120 años, se ha venido entendiendo que todas esas estructuras, todas las soluciones de problemas, incluso la inteligencia completa, es algo gestado por el lenguaje. ¿Okay? Todo es igual al lenguaje, los gestos, las acciones manuales, todo se trata de los dibujos, todo se ha venido estudiando como lenguaje. ¿Cierto? No se ha dado el espacio a pensar, por ejemplo, las manos de una manera distinta a una estructura de lenguaje. Y eso se debe a que estos dos señores, Ferdinand de Saussure, este señor postula a principios del siglo pasado lo que hoy entendemos como el estructuralismo, ¿cierto? En un sentido general, el estructuralismo es un método de análisis que se resulta tan bueno que otras personas, en este caso Saussure, por ejemplo, lo toma y empieza a usarlo para indagar otras cuestiones, digamos, como método. Lo que hace Saussure es estudiar la lengua, cómo se comporta el habla principalmente, y define un mecanismo de análisis que finalmente se exporta.
se exporta no solo al habla, sino que se entiende como un método para estudiar el lenguaje, y también la semiótica o semiología, que es lo que hace este señor, Sanders Peirce, se toma este asunto y lo aplica en otros ámbitos. Humberto Eco dice, por ejemplo, que incluso toda la cultura puede ser estudiada como si fuera un lenguaje, y hace el paralelo, convierte en sinónimos lenguaje y comunicación. Entonces dice que si la cultura es comunicación, todo puede estudiarse con esa lógica del estructuralismo de algún modo. Y habla incluso del imperialismo legítimo de la lingüística, de la semiótica. Hay una serie de gente que contribuye a esto y se arma lo que se llama la teoría general de los signos, y es no otra cosa que estudiar desde la premisa de cómo funciona el lenguaje, la lengua y todo lo que se nos ocurra. Encontramos entonces libros como el lenguaje de las matemáticas, el lenguaje de la música, el lenguaje fotográfico, el lenguaje gráfico, el lenguaje del alma, o sea, todo estudiado como si fuera lenguaje sobre la base de estas premisas estructuralistas y semióticas. En arquitectura, por ejemplo, ¿qué ocurre? Bueno, Humberto Eco dice, sí, la semiótica, que es un sucedáneo de la lingüística, eso no le gusta a los semiólogos así, pero bueno, si uno los compara, no es lingüística, pero tiene exactamente la misma estructura en un montón de cosas, solo que es aplicada a los objetos. Eco dice que uno de los problemas donde la semiótica tiene más problemas es en la arquitectura, porque justamente la naturaleza de lo arquitectónico, que es lo que se pretende captar, es difícil de pesquisar. Sin embargo, aparece una serie de libros que lo que hacen es tratar de envasar lo arquitectónico como lenguaje o como semiótica. El lenguaje clásico de la arquitectura, semiología de la arquitectura, arquitectura como semiótica, etc. Se trata de abordar nuevamente la disciplina arquitectónica a partir de esta misma premisa que ya lleva un siglo y algo, como decía, de estudiar todo como si fuera lenguaje. La producción de objetos de un edificio, entendemos que un edificio es un objeto grande, ¿cierto? Todo como lenguaje, todo como desde el signo, digamos. Todo es igual al lenguaje en el siglo del lenguaje, ¿cierto? Sin embargo, el propio Humberto Eco plantea una cosa que es bien interesante, que creo que es importante hacerla notar, que dice que no es lo mismo decir que un objeto es, en esencia, una cosa, a que puede ser visto, ¿cierto? Perspectivado desde como tal o cual cosa. Es decir, no porque yo vea los edificios como un lenguaje quiere decir que son un lenguaje. Puedo decir que puedo analizarlos, puedo abordarlos como si fueran un lenguaje, pero eso no los convierte por arte de magia en un lenguaje. No son necesariamente un lenguaje, pese a que la semiótica y la lingüística los aborde desde allí. Yo me voy a dar a la tarea entonces de plantear que una serie de cuestiones ligadas a la arquitectura, ligadas a los objetos, ligadas a la manufactura de objetos, no son necesariamente lenguaje, ni son ni aproximadamente ni realmente, como dice este símbolo de ahí, un lenguaje, sino que son una cosa que he venido llamando manuaje, así como ha llamado también manuaje otra serie de investigadores antes que yo. Básicamente este es mi objeto hoy día, de contarles un poco por qué creo esto, por qué creo que este modo de entender las cosas nos abre un espacio de indagación, nos corre un paradigma en otra dirección y nos permite reflexionar y solventar problemas que de otra forma, entendiendo todo como lenguaje, no es posible. Mi premisa es que, o sea, lo que voy a hacer primero es revisar, si es que me da el tiempo rápidamente, algunas estructuras del lenguaje, luego algunas estructuras del manuaje, luego voy a comparar rápidamente estas dos cosas y si me da el tiempo voy a revisar este espacio intermedio que es el grafoaje, que es una palabra que acuñó un investigador mexicano. En el ámbito de la arquitectura, mi hipótesis es simple, es que básicamente operamos sobre tres tipos de representaciones, unas tridimensionales, las maquetas, unas bidimensionales, que son los iconos, ¿cierto? Las imágenes, los planos, y las verbales, que son las que operamos en el lenguaje de la mayoría de las disciplinas, no solamente los arquitectos, digamos. Pero estas de acá son un poco más propias de los arquitectos. Yo creo que no he visto nunca a un abogado hacer una maqueta. Entonces, a eso es lo que me refiero, que estas dos, de las tres dimensiones y las dos dimensiones, el dibujo y la maqueta, son por lo menos un poco más propias de los arquitectos y esta es más común a los humanos en general, digamos, arquitectos o no arquitectos. Entonces, mi hipótesis es esa, ¿cierto? Que la arquitectura se monta sobre manuaje, que es tridimensional en general, grafoaje y lenguaje, donde el grafoaje es la superposición. Acá está lo gráfico y tiene toda una estructura
diferente cada una, suficientemente distinta para que valga la pena distinguirlas, aunque por supuesto tienen fronteras porosas, ¿cierto? Ahí se ve una línea segmentada que intenta ilustrar justamente eso. La representación en activa, la representación icónica y la representación simbólica. 3 tipos de representación en una suerte de gradiente desde lo más físico y la acción hasta los símbolos y la abstracción en la otra dirección. Eso es importante dividirlo porque si no le llamamos a todo este paquete de lenguaje que es la crítica que venía haciendo desde el inicio. Rápidamente voy a hablar un poquito de qué es representación. Cuando hablé aquí de que existían 3 tipos de representaciones, bueno, vamos a hablar un poquito de qué es representación antes de continuar. Y lo voy a hacer muy rápido. Representar tiene que ver con presentar una ausencia con fines operativos, es decir, usar un algo presente para mostrar o presentar o representar, presentar de nuevo algo que no está por alguna razón, ¿ok? Representar tiene que ver con presentar una ausencia con fines operativos. Las representaciones son entonces, pero no son. Son una cosa a la que representan, pero no son la cosa por completo. Un abogado que representa a su cliente tiene el poder de hacer ciertas operaciones a nombre del cliente, pero no todas, ¿cierto? Entonces representa al cliente, pero solo en unos aspectos. A eso me refiero con que las representaciones son, pero no son. Y son acerca de otras cosas, dice Francisco Varela. Es decir, son transitivas. Una representación es acerca de una otra cosa que no está en ese minuto por alguna razón. Son aspectuales en ese sentido. Solo toman un aspecto de la cosa y la representan, pero no toda. ¿Ok? ¿Eso por qué? Porque representamos por ahorro energético. Es decir, yo para hablar de un volcán, si no tuviera la palabra volcán, tendría que tener un volcán disponible y poder mostrarlo para comunicarle a un tercero que quiero aludir a ese objeto, un volcán, un volcano, ¿cierto? O imagínense con un león, necesitaría un león cerca para poder hablar o referirme a un león. Y eso tiene un montón de implicancias de tamaño. Si no estoy cerca de un volcán tengo que desplazarme, tendría que solo hablar de lo posible que tengo cerca. O es muy peligroso, por ejemplo, si te voy a hablar de un león que es una bestia feroz. Entonces ahorramos por ahorro energético. Es más fácil, es más barato, es más económico decir la palabra león o la palabra volcán que mostrar o traer un volcán o una pirámide, lo que sea, ¿cierto? Un elefante. Entonces las representaciones son aspectos de las cosas, representan en cierta porción a la cosa representada, no en su totalidad. Si nosotros hiciéramos una representación muy detallada, sería demasiado pesado hacerla. Por eso tengo la imagen de Matrix acá. Me acuerdo que cuando salió la película, ¿cierto? Que es un universo en donde hay una mega representación y la gente la conecta mediante unos aparatos visuales, mentales, etcétera. Tienen acá una cosa y hay una mega representación donde la gente tiene una suerte de avatar, un poco como lo de Meta de Facebook, ¿cierto? Tiene una mega representación. Bueno, hubieron unos científicos en ese minuto que calcularon que para generar un planeta Tierra, una representación con una definición HD tal que los científicos de la época no se dieran cuenta de que era falsa, de que era una representación, tenía que tener por lo menos 3 planetas de computadoras revestidos para poder generar una representación con esa resolución, con la tecnología de la época. Entonces, no era rentable, ¿cierto? O sea, no vale la pena gastarse 3 planetas forrados de computadoras para producir uno. Mejor operamos sobre el que tenemos nomás, digamos. Y eso es, de alguna manera, lo digo para ilustrar cuál es por qué la representación tiene que ser económica, tiene que ser más barata que la cosa con la que se quiere trabajar. ¿Cierto? Si ilustráramos un mundo Matrix, tendría que ser más económico los aparatos que el mundo que vamos a generar o operamos directamente con nuestro mundo. Esto es lo que dice justamente Borges cuando dice que había en el texto del mapa y el territorio. Decía que los cartógrafos comenzaron a hacer unos mapas tan precisos que coincidían en escala 1 a 1 con el territorio y entonces lo que empezó a pasar es que se dieron cuenta que era inútil porque mejor trabajaban directamente sobre el territorio. Bueno, voy a avanzar un poco más porque me queda bastante cosa que contar. Perdón. Y veo que estamos con un poquito de tiempo corto. Entonces las representaciones tienen que ver con eso, con presentar cosas que están ausentes. Y hay cuestiones, por ejemplo, como esto, que quizás es una de las primeras maneras de representar ausencias, ¿cierto? La huella como elemento, o el tema de dejar registro
¿cierto? Como ya ocurrió en cavernas, etcétera, registro gráfico, representaciones de cosas que ya no están, pero quizás tuvieron, ¿sí? Existen en ese sentido 3 tipos de representaciones según, de estas cosas que estamos hablando, podemos clasificarlas según Jerome Brunner en 3 tipos de representaciones. Esto es interesante. Las representaciones enactivas, las icónicas y las simbólicas. Las simbólicas son normalmente lo que entendemos por lenguajes, ¿ok? Las icónicas tienen que ver con la imagen y las enactivas tienen que ver con la acción directamente como una representación. Si yo no sé qué significa cada uno de estos caracteres, si no tengo un código definido, no tengo manera de poder saber qué significa. Con las representaciones icónicas pasa un poquito distinto. Basta ver la imagen para entender de qué se trata. Es decir, tienen un grado de representacionabilidad menor que las más especializadas, que son las de símbolos, ¿cierto? Mientras que con la acción basta que yo vea la acción para saber de qué se trata. Entonces, los objetos tienen un grado de representación que podríamos definir en activa. Los iconos tienen un grado de abstracción mayor, pero todavía son inferibles, y la representación simbólica es arbitraria. Es decir, yo tengo que, para entenderla, tengo que tener el código instalado. No me basta ver la palabra, como en estos otros 2 casos, sino que tengo que poder haber internalizado el código, y eso es aprendido. Entender un árbol, cualquiera, esto también, pero esto tengo que ir al colegio, me lo tiene que adestrar, digamos, socialmente el grupo en el que estoy instalado. Eso ya lo vimos. Yo lo que planteo entonces es que nuestra disciplina, como decía, se monta en estas 3 cosas: manuaje, lo tridimensional, grafoaje, las maquetas, y lenguaje, que es común al resto de otras áreas, y que entonces la acción manual es un equivalente a la acción oral, solo que tiene una carga de representación un poco más baja y está más especializado en lo gráfico y en lo volumétrico. Los fundamentos de esto son múltiples, solo voy a mostrar algunas cosas. Por ejemplo, son unos monitos que se llaman homúnculos, que son unas representaciones que se han hecho de la representación, valga la redundancia, que tiene en nuestro cerebro los órganos del cuerpo. Convendremos, este es el sensorio y este es el motor, el movimiento y la sensibilidad, digamos. La sensibilidad a nivel de sensor físico, no de sensibilidad en el sentido emotivo de una persona. Convendremos en que la representación que tienen en nuestro cerebro las manos son absolutamente abrumadoras. O sea, ni lejana a los ojos, ni lejana a la boca, que sí es grande, ni cercana, sino que es completamente abrumador el cómo nuestra corteza cerebral está estructurada por la acción de nuestras manos, digamos. Voy a mostrar solo algunas cosas para ir rápido con esto. Volvemos a la idea, ¿cierto? Esta inicial, que el tema es que la palabra clave, como nos decía Merlin Donald, es que aquí es representación, y eso es lo que ha definido nuestra arquitectura cognitiva. Sin embargo, hemos venido viendo siempre que el lenguaje es el que aparece en todas las fotografías y la acción manual no aparece nunca, pese a que en nuestra arquitectura cognitiva, como dice Merlin Donald, siguen estando presentes la acción manual y, por supuesto, esto tiene todo que ver con el órgano físico con el que representamos. Esta idea de Aristóteles, por ejemplo, de que nada está en la mente que no haya pasado antes por los sentidos, coincide plenamente con lo que estoy planteando. Es decir, si nosotros representamos, hacemos o hacimos el mundo, asir en el sentido de tomar, de coger, a partir de un órgano, representamos el mundo a partir de otro órgano, los efectos cognitivos son completamente diferentes, ¿okay? Otro fundamento importante de esto es lo que se llama enactivismo, en acción, que es algo que viene gestándose desde hace mucho rato, aquí, desde Kant, desde, por otro lado, Merleau-Ponty. Mucha gente de la filosofía venía reflexionando acerca del cuerpo como una entidad cognosciente bastante más compleja de lo que veníamos tratándolo cartesianamente, ¿cierto? Esta cosa que obedece, sino que como un configurante de nuestra realidad. Eso en lingüística cognitiva con Lakoff tomó bastante boom. Con Fauconnier, con Mark Johnson, gente que venían postulando eso desde la filosofía, luego lo tomó la lingüística cognitiva, pero no fue hasta que fue en neurociencia donde finalmente hubo un experimento, que ya lo voy a mostrar rápidamente, que fundó el hecho de que incluso el significado del lenguaje tiene un fundamento físico-motor detrás, digamos. Volvemos a la misma idea de esto de que los órganos físicos forman parte de nuestro aparataje cognitivo. En ese sentido,
lo cerebral, donde asumimos cartesianamente que está el pensamiento y la abstracción y toda esta cosa, es simplemente una parte de todo el equipamiento. Acá el mismo autor Wilson nos dice que el cerebro no vive dentro de la cabeza, sino que se prolonga por el cuerpo hacia el mundo. Cerebro y mano, dice él, son una misma cosa de ida y vuelta. Cerebro es mano y mano es cerebro. Este es el sistema nervioso central. Y por si no lo conocen, esto que está aquí es la punta de una neurona. A muchos nos enseñaron que las neuronas estaban en el colegio, en el colegio nos enseñaron que estaban en el cerebro y que eran unos puntitos minúsculos que se veían solo con microscopio. Bueno, eso es falso. Hay neuronas que miden fácil 2 metros en el cuerpo y parten acá y la neurona se prolonga hasta el cuerpo. Entonces, cuando yo tomo un objeto, es mi cerebro el que lo está rodeando también. No es que las manos son una mera cosa que obedece a lo que está pasando en esta cosa, como si se tratara de una metáfora en donde hay un computador y el resto es un equipo, un aparato que obedece. Eso lo plantea también el principal cirujano, la eminencia máxima de cirugía de la mano, dice, la mano no empieza en la muñeca, sino bien arriba, en el hemisferio cerebral contralateral. Sería la extremidad móvil del cerebro, dice. O sea, esta metáfora que esculpe Rodin aquí es efectivamente literal. O sea, hay un nexo directo entre mano y cerebro, y el punto es qué largo tiene esto. Como les decía, una neurona puede llegar a medir, como bien dice el premio nacional acá, el premio Nobel, perdón, del año 2021, una neurona de un basquetbolista mide 2 metros sin ningún problema, y una de un dinosaurio, por ejemplo, se ha estimado que tenía 40, 50 metros de largo. Es decir, el mito de que el cerebro habita solo en la caja craneal está desarticulado hace bastante tiempo, digo. Bueno, voy a avanzar un poquito más. ¿Cuánto tiempo tengo, Rosana, perdón? Ui, o mouse se me perdeu aqui. A gente tem, creo que 15 minutos, Mauricio, para las 5. Ok, wow. Pero yo me olvidé de avisarte, estaba concentrada, ya. Perdón. Perdón, pero sí, creo que voy a intentar cerrar un poquito. Creo que podemos estirar 5 o 10 minutos y ahí y hacemos el cerramiento, sin problemas. ¿Cuál es el experimento que yo les decía que vino a demostrar a fines de los 90 que la base incluso del significado del lenguaje es en origen gestual y, si me apuran, manual? Fue un experimento bien sencillo. Estaba esta gente, él es el investigador que hizo el descubrimiento, que le han dado un premio bestial y es una eminencia hoy día, Rizzolatti. Estaban haciendo un experimento para ver qué áreas del cerebro estaban asociadas a las manos de un macaco, digamos. Entonces lo que hacía era pedirle que moviera una bolita, etcétera, y medir dónde se detonaba carga eléctrica en el cerebro. Bueno, hicieron esto, esta gente, y mientras descansaron en un momento, uno de los investigadores tomó la bolita y la movió, y al mono que seguía estando conectado se le activaron exactamente las mismas áreas que se hubiera tomado él la bolita. ¿Okay? Si el mono hacía esto, se activaba eléctricamente ciertas cuestiones. Cuando vio que una persona hacía lo mismo con la mano, se le detonaron las mismas, digamos. ¿Okay? Y cuando vio que lo hacía el investigador con una herramienta, no ocurrió absolutamente nada. Esto fue un boom, porque lo que venía a mostrar es que el cómo entendemos las acciones, el cómo las vemos y el cómo las decimos, activa las mismas partes, es decir, nuestro significado se construye en base a las experiencias de acción que hemos tenido antes. Y eso no lo sabíamos a nivel de ciencia demostrada hasta entonces, pese a que, como decía, se había venido mostrando hace rato. Es la base de la mímica, etc. Voy a avanzar muy rápido hasta llegar a la comparación que me interesa. Perdón. Y es esta comparación de, entonces, ¿qué de distinto, qué de igual tendrían el lenguaje con esto que yo vengo llamando manuaje, que ya les he dado unas pistas, ¿cierto?, de por qué es plausible pensar en que la acción manual configura nuestro equipamiento cognitivo de una manera similar al lenguaje, pero suficientemente distinta para llamarle manuaje. Voy a hacer una comparacióncita, ¿cierto?, para mostrar las diferencias y las similitudes que esto tendría. Quizás tal vez nos podemos pasar a las preguntas con esto, pero voy a tratar de pasar rápido. Lenguaje, definición también de diccionario, se entiende como facultad humana, como sinónimo de lengua, de lengua, como manera, eso es como maniera, como acción. De hecho, maniera es una palabra que viene de mano, que está camuflada en la definición de lenguaje.
como estilo, como conjunto de, esta es la que más me interesa, como conjunto de, el lenguaje es un conjunto de acciones con la lengua, básicamente. Código de signos también, y conjunto de signos y reglas de comunicación. Bueno, el lenguaje se define, se define por varias características. Este señor hizo un listado de las cosas que definen qué rayos es un lenguaje. Monín es seguidor de Saussure y de toda esta escuela que venía diciendo. Entonces, él dice que un lenguaje, primero, es un sistema de comunicación que sirve para apelar, apellidar, para nombrar, básicamente. Dice que, voy a ir más rápido, dice que tiene convención, es decir, que hay arbitrariedad en los signos. ¿Qué significa eso? Significa que la palabra con la que representamos una cosa, un objeto, no tiene una correlación inferible con el objeto. ¿Se acuerdan cuando yo les decía delante que la palabra, no sé, la palabra correr tenía que saber el idioma para poder entender qué significaba? Bueno, tiene que ver con eso, con que la palabra no da ninguna pista de la cosa que está representando a menos que yo forme parte de la convención del código, es decir, lo haya entendido y lo haya aceptado así. Esa propiedad es bastante interesante porque el manuaje no la tiene, básicamente. Es a esto a lo que me refiero. O sea, si yo no tengo el código para entender esto, no tengo manera de saber qué es la palabra correr, ¿cierto? Mientras que en el ámbito de los dibujos, yo puedo entender, bueno, este es un chiste, puedo entender que basta con la imagen para darme cuenta que esta señora está echando de la casa a este señor. Por supuesto, el carácter es irreal, pero rápidamente uno entiende la escena sin necesidad de conocer eso. Voy a avanzar más rápido. Dice también que los lenguajes son sistemas de comunicación, que es algo que también es bastante cuestionable en el caso de los dibujos. Es decir, tienen reglas, tienen sintaxis, tienen toda una lógica organizada a priori de funcionamiento. Dice también Saussure que, o sea, Monín, que los lenguajes son lineales, son mecanismos lineales y ordenados en el tiempo. Eso tiene principalmente que ver con que tenemos solo un órgano anatómico llamado boca, por lo tanto solo podemos hacer un sonido a la vez, y entonces para construir un sistema hay que hacer sonidos secuenciados en el tiempo. No podemos hacer dos sonidos al mismo tiempo, entonces no podríamos tener dos líneas de lenguaje, sino que solo una y secuenciada en el tiempo. Entonces, la linealidad de los lenguajes deviene del habla, deviene de la oralidad y básicamente del órgano anatómico boca con el que producimos toda la arquitectura del lenguaje. Esto lo dice Saussure claramente acá, dice que el lenguaje tiene, el habla sí tiene solo una dimensión, es una línea, y que todo el mecanismo de la lengua depende de ese hecho. Dice que la gente, nadie atiende mucho a eso porque es tan obvio que nadie lo ve. Perfecto. Entonces es como esto, lo del Pac-Man, ¿cierto? Solo podemos comer un monito a la vez. Voy a avanzar más rápido porque ya no me queda tiempo. Dice también que hay discrecionalidad de los signos, es decir, que no hay ningún signo dentro de un lenguaje que sea igual a otro. Son todos aislados, unidades herméticas y separadas. Y no hay dos que sean iguales. Pese a que, bueno, voy a avanzar más rápido en esto. Perdón. Para llegar ahora a la revisión de esto en, por ejemplo, los dibujos de arquitectura. Este profesor, que se llama Jorge Sainz, toma esta misma lista y la compara y dice, bueno, ¿los dibujos de arquitectura comunican? Sí, comunican. Convendremos en que estos dibujos comunican cosas. ¿Apellidan? Eso es más discutible. Esto no sé si apellida algo, no sé si nombra, muestra pero no nombra. Son sistemas de... ¿Alguien puede decir que esto es un sistema de comunicación? Y es un dibujo de arquitectura. Ayer estuvimos discutiendo con un cliente harto y hice varios de estos que solo son comprensibles para los que están ahí. No hay un sistema de esto. O sea, una servilleta con rayas en donde estoy inventando algo sobre la marcha para dar una idea. ¿Son lineales? No, porque estos dibujos tú los navegas, los haces por distintos lados, no tienen inicio y término. Puedes ir hacia atrás, puedes ir hacia adelante, da exactamente igual. ¿Tienen signos discretos? ¿Cuáles son los signos en este tipo de dibujo? Es bastante jabonoso llegar a precisar cosas. Bueno, Jorge Sainz, después de hacer esta comparación, dice que básicamente los dibujos de los arquitectos no son lenguajes. Son una cosa que comunica, pero no son lenguajes, en ningún caso. Las maquetas es más complejo todavía, porque eso sí que no tiene modo de hacer taxonomía salvo semiótica. Techo, muro, puerta, pero no se puede pretender armar una estructura de sintaxis, por ejemplo, con las maquetas. Entonces,
hay toda una cuestión que no sería de la misma forma, y con esto estoy cerrando. La idea de manuaje, entonces, ha sido mencionada por varios autores. Uno es un erudito que se dedica a revisar textos antiguos, una suerte de arqueólogo del lenguaje, que en un texto que aparece en una obra de Shakespeare, no voy a entrar en el detalle, dice que no debiera llamarse lenguaje sino manuaje porque es un texto que tiene estas características. No está definido a priori, nunca ha sido dicho, sino que fue escrito y después fue dicho. Es decir, es una operación gráfica primero, y por tanto no puede hablarse de lenguaje, tiene que hablarse de manuaje. Habla que en la poesía hay ciertos tipos de poesía, como por ejemplo esto de Cortázar, donde inventa palabras que no existen, es decir, que se sale de las reglas del lenguaje, sería manuaje, no lenguaje, o cosas como esta. Cuando me encontré esta foto la encontré maravillosa. Dice, el procedimiento para sacar papel higiénico es taca, 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 no taca, 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 taca. ¿Qué está comunicando aquí? ¿Taca tiene algún significado? No, está comunicando un patrón de cómo hacer con la mano. O sea, esto no puede ser lenguaje, independiente de que ocupa letras y palabras, digamos, ¿cierto? Este señor, otro señor que también menciona la palabra manuaje y lo plantea como un concepto desde la física, dice que la gran particularidad que tiene es que la acción manual permite patrones múltiples y simultáneos, múltiples taca-taca-taca-tacas, ¿cierto? Por lo tanto, sería una de las variables, la posibilidad de comunicar mensajes simultáneos, que es algo que ocurre en esta película, que si no la han visto, la sugiero, Arrival, donde hay unos bichos que tienen múltiples tentáculos y producen mensajes simultáneos de comunicación. Rompen la linealidad, etc. La otra mención de manuaje es de este señor Marroquín Caviedas, que es el fundador de la lengua de señas española. Dice que es imposible que se llame lengua de señas algo que se hace con las manos y que tiene una arquitectura completamente múltiple, simultánea y en el espacio, no en el tiempo. Y no hay ninguna razón para que se le llame lenguaje, sino que debiera llamarse manuaje. Los mensajes son completamente más densos. En un gesto se envían como si se hicieran maquetas en el aire, mensajes múltiples, digamos, no lineales. Entonces, manuaje quedaría definido desde esa lógica como la palabra lenguaje a la que se le sustituye el sustantivo lengua por mano, ¿cierto? Y entonces es una suerte de aje, eso en español es conjunto de acciones representacionales o no, que permiten comunicar con un mecanismo, un conjunto que pudiera ser similar pero no idéntico al lenguaje, sino que tiene características como por ejemplo la simultaneidad, la operación en el tiempo, digamos la heterarquía, porque el lenguaje tiende a ser jerárquico dado que es la única manera que hay de organizar a priori cosas. Entonces la acción manual, lo propio le es la intersubjetividad, le es la indefinición del código en muchos casos, ¿cierto? Y entonces estamos hablando de una arquitectura de sistema completamente distinto. Creo que hasta acá llego para no seguir extendiendo y quizá puedo ahondar en algunas cosas de las preguntas. Muchas gracias. Perfecto, Mauricio. ¿Voy a dejar de compartir también? Sí, yo creo que sí. Aparezco aquí también. ¿Ahí? Ok, maravilla. Bueno, en cuanto as pessoas se animam a fazer alguma pergunta e tal, eu gostaria de conversar com você sobre algumas coisas, né, que acho interessantes dentro do âmbito, principalmente, da arquitetura, no sentido de falar um pouco da ideia da cognição corporeizada em arquitetura, a cognição a partir do corpo que se dá na arquitetura. Hoje, a professora Beatriz entrou aqui para a gente poder fazer uma conversa um pouco mais coletiva, que acho que é bom. Boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Beatriz. Ana, boa tarde, alunos. Tudo bem? Tudo bem. Então, Bea, o que me interessava ver com o Maurício é um pouco que acho que, por isso que vejo como interessante esse tema, é essa ideia do trabalho que extrapola um pouco o pensar através das máquinas, né? Ou de uma leitura
ou uma produção de arquitetura sistemática, sem passar por esses campos um pouco ambíguos e abertos, né? Que são a mão, a maquete, a mão, o computador, a poesia e aquela coisa, né, que a gente gosta muito de fazer e que cada dia mais está se tornando assim um experimento bastante estranho dentro do âmbito da arquitetura. Atribuímos muito ênfase às novas tecnologias, principalmente o BIM, como se fosse que o BIM seja o salvador do mundo, assim. E o BIM não salva nada se a gente não pensa, né? Se não tem essa conexão cérebro, neurônio humano e criação, ele vai fazer muito bem sua tarefa, mas a tarefa de criação não vem por aí, né? Então, me interessa um pouco poder conversar aqui, talvez mais como uma conversação um pouco aberta dessa ideia do vínculo entre o conhecimento que vem com a ação da mão, uma ação que não é linear, né? Eu desenho uma planta técnica, a planta técnica é um resultado, ela não é um processo criativo, né? E um pouco essa inteligência que vem a partir de fazer, né? Essa ação do projeto que vem a partir dessa ativação da neurona. Eu gostei muito daquela imagem, acho que você já tinha mostrado, da mão que sai do cérebro, assim, achei isso fantástico, porque eu também. A gente vê como existe essa relação, mas para a gente não é, o cérebro acaba no cérebro, e não é assim, né? Então, e a gente sente um pouco isso na hora do fazer do projeto, né? Quando existe essa abertura entre mão, maquete e liberdade nesse campo que se abre, as coisas são muito mais interessantes. Não sei se a Bea quer me ajudar com isso, que ela também tem bastante experiência a partir das nossos trabalhos como docentes, nossas oficinas, né, Bea? O que eu venho constatando na minha prática, né, é uma perda da habilidade das mãos, uma perda de interesse, né, dos alunos, de desvalorização, por exemplo, da maquete, né, também pensando num contexto colonialista da América Latina e do ensino que né, temos aqui, no sentido de que se pensa mais em termos de uma cópia do que em criação, enquanto, para mim, quando o Maurício está falando de Manoir, ele está falando também de criação, né? E é muito interessante, né? E eu gostaria de conhecer e saber qual seria a visão do Maurício, né? Como ele vê a importância de inserir a Manoir como procedimento de projeto, né? Nesse contexto de perda de habilidade, que eu falei, das mãos, né? Preguiça, artificialidade, né? Todo em que nós nos dirigimos até para a pintura da natureza como uma artificialidade, né? O metaverse do Facebook, inteligência artificial, né, e uma extrema valorização de todos os processos tridimensionais em arquitetura como sendo os únicos e primordiais para que se resolva qualquer coisa, e a maquete física sendo apenas de representação e não de experimentação em todo esse contexto, né? Então, como é que você vê esse futuro desse termo Manoir? Sí, es un poquito pesimista mi visión en eso, ¿no? A ver, yo creo que pasa que hay mucha irresponsabilidad en el uso de la tecnología y voy a partir diciendo que yo no soy anti-tecnología, porque como dije, apilar 2 cajas para alcanzar un banano es tecnología. Este artefacto que tengo acá es de alta tecnología. Entonces, no es que esté en desacuerdo con el uso de tecnología, estoy en desacuerdo con el uso irracional de tecnología o el uso inadecuado de tecnología, porque convendremos en que ningún padre le va a dar un serrucho eléctrico a un niño de 3 años, ¿cierto? Ahí tenemos ciertos resguardos. Y el problema tiene que ver con eso. En el caso del uso de tecnologías como el BIM, por ejemplo,
no es que sea un software que sea fatal y que hay que ocultarlo y desmantelarlo, sino que el problema es cuándo y para qué. Y entonces hay que ver también cómo están nuestras teorías del aprendizaje y en función de esas teorías del aprendizaje, ver qué tan pertinente y qué tan adecuado y en qué momento es útil tal o cual herramienta. Por ejemplo, lo conversábamos hace un tiempo, la vaguedad que tiene un proyecto en sus fases iniciales, cuando uno está diseñando algo y es una nebulosa en donde no se sabe bien si, por ejemplo, para acceder de un nivel al otro se va a requerir una escalera, una rampa, uno sabe que hay que tener una conexión, pero no se sabe qué forma precisa tiene. Esa vaguedad, esa duda, que es lo que talla el arquitecto cuando va esclareciéndola mediante dibujos, mediante maquetas. Esa duda desaparece completamente cuando el software BIM pide el número, la altura del peldaño de una escalera, porque ya no está la pregunta de si es rampa o es escalera. Y eso en el inicio es clave. A veces uno ni siquiera sabe si el edificio va en ese lugar o va más allá. Por lo tanto, el grado de certeza y de verdad que pide un software tan duro como el BIM o como cualquier CAD sofisticado es bastante fatal porque mata buena parte del deambular y de la divagación inicial que hay. Y hay otro tema que también me gustaría mostrarlo y que se me dan un segundo, abro la presentación y se los muestro, pero con una imagen que es de la presentación que estábamos viendo y que tiene que ver con el rol de la herramienta en el caso de la herramienta en el resultado cognitivo. No sé si ven la imagen nuevamente, la de Rizzolatti. ¿Sí? Está entrando ahora sí. Ya está. Esa me pareció sensacional. Sí, esta imagen es sensacional. El cuadro del medio lo que ilustra es cuando el mono está mirando, cuando el mono está mirando al investigador tomar un alicate y con las pinzas, el alicate, sacar la bolita. Y cuando el mono ve o saca él con la mano la bolita, se detona actividad eléctrica cuando él la saca o ve al investigador con la mano sacar la bolita. Pero cuando el investigador la saca con una herramienta, no se detona absolutamente nada. Esto para mí es tremendamente importante porque lo que muestra es que cuando hay herramientas involucradas en un proceso de acción, el nivel de mímica mental puede ser cero si es que no hay experiencia con esas herramientas. Entonces, cuando nosotros pensamos en un teclado de computadora donde cualquier cosa que yo haga se reduce a presionar un cuadradito, si es ir a la derecha, si es ir a la izquierda, si es escribir la letra A, si es borrar, se reduce en cuadradito, las manos están convertidas en una pinza. O sea, estos 10 tentáculos están perdiéndose el potencial completo de lo simultáneo que tiene y estoy usándolas como si fuera el pico de un pájaro. Entonces, creo que la investigación de Rizzolatti, donde con herramientas en medio cambia completamente el eco cognitivo que existe y el uso de la computadora como elemento que separa nuestra experiencia física de lo que se está simulando en el ámbito virtual, son dos cuestiones que son bastante indiscutibles respecto de la calidad del aprendizaje que se tiene, por ejemplo, en diseño, en la computadora o fuera. Eso no es una especulación lo que estoy diciendo. Estoy hablando del principal experimento de neurociencia de la década del cerebro, el año 94, que ratifica exactamente eso. Hay estudios posteriores que dicen que si el mono tuviera experiencia de usar el alicate, podría haber un correlato cognitivo mejor, pero hay que poner ojo con el uso de herramientas, porque si no tenemos claro el rol que tienen en nuestra psique, en nuestra cognición y en nuestro cuerpo, es, de nuevo, lo que decía al inicio, pasarle una sierra eléctrica a un niño de 3 años. Claramente van a haber problemas. Uma palavra que me apareceu aqui quando você falava aquilo é que se perde a possibilidade de tomar partido da improvisação, né? Ou seja, quando existe uma improvisação, uma mancha, algo que surge e você faz tão perfeita, né? Aquela improvisação que às vezes surge como uma coisa que caiu e você fala, oh, peraí, como foi bom isso, né? Essa viga que está aqui, por que não? E o computador não tem essa possibilidade. Então, de alguma forma, essa precisão, essa limpeza
eu vejo que se alinhar com um tema mais final e não como o processual, digamos assim, ou como deriva, como você gosta de chamar, e eu também acho que já concordo com isso. Essa ideia um pouco de derivar, a deriva tem essa ideia da incerteza também, né? Essa incerteza tira alguns mecanismos, e principalmente eu acho que na nossa universidade, e nesse formato online que temos, cada vez mais estamos presos a um sistema representacional, digamos assim, muito ligado ao computador, à limpeza, à precisão, e deixamos de ter desenhos sujos, né, maquetes, que caem as coisas, e nesse cair você fala, poderia também ser isso, né? E também nos ajuda um pouco, como você falava, a perder a noção de tamanho. Algo pode ser muito pequeno, muito maior, isso pode ser um móvel, e se vejo lá de cima pode ser uma cidade, assim, não sei, eu acho que isso é interessante, e cada vez mais estamos perdendo, porque as discussões acabam sendo não em um campo mais amplo do processo criativo, sino segmentário, né? Tanto nos planos de ensino, nem na forma de pensar a arquitetura e os processos de trabalho, né? Então, é triste, às vezes, ver como se fala, bom, a aula de maquete, como se isso fosse um segmento, e a maquete só se refere a algo final, né? E não a um processo. Então, até quando você fala, faz uma maquete para o aluno, morre de medo, porque ele espera ver tijolinho e coisinha e cachorro e tal, quando isso é um pouco importante, né? Por ser uma coisa muito boa, rústica ainda, mas que esteja aí nesse momento como você falava, né, Maurício? Teve uma palestra muito boa lá o ano passado, em PA5 ou 6, ele chamava o processo 2.5, entre o computador, entre o a fazer, entre o desenho, não era nem um nem outro, era um pouco, não era nem 2D nem 3D, era a metade, né, onde envolve os dois, e acho que estamos perdendo um pouco isso, lastimosamente, né? Sí, yo creo que hay una cuestión ahí con la discrecionalidad de los signos, es decir, con el producir unidades herméticas y cerradas, y que lo difuso entre A y B, esa degradación que forma parte naturalmente de las artes, tiende a no tener espacio. El otro día lo decía justamente a propósito de plataformas como Zoom, plataformas como Meet, lo decía para los cursos. Normalmente en el colegio, cuando uno hacía la vida en físico, se encontraba con los compañeros en el recreo, o en la universidad se encontraba en el patio. Ahora esa posibilidad, el encuentro tiene contraseña. O sea, porque el chico que tiene contraseña para encuadrar a cuarto puede entrar, pero nadie más puede entrar a ese curso. O sea, la posibilidad de romper la burbuja está cada vez más lejos, porque por el contrario se le pone password ahora. O sea, se ratifica una unidad más hermética y cerrada con estas plataformas. Incluso es más, la posibilidad de hablar la tiene una persona que presiona el botón para que tú puedas o no puedas hablar. Entonces, estamos en una cosa muy meta, en el sentido de, muy Black Mirror, en el sentido de que cada vez se está incrustando más estructuras lingüísticas en nuestro modo de hacer las cosas. Ya la mancha, el borrón, la posibilidad de lo desdibujado, de lo difuso, ya se tiende a perder en estos soportes. Entonces, de alguna manera, lo que yo planteo con repensar la acción de las manos, no solo como hacer maquetas, sino que el correlato de lo cognitivo que implica el pensar lo difuso, el pensar las intersubjetividades como el valor por defecto de las cosas, de la vida, digamos, y no como una excepción anecdótica, creo que es súper clave en estos momentos, digamos. O sea, más que nunca en estas circunstancias hay que romper esas cosas. Lo del ejercicio que te gusta a ti, Rosana, del no 2D dibujos ni 3D maquetas, sino que un 2,5 dimensiones, lo que está proponiendo justamente es desdibujar incluso algo que ya es tácito: dibujos bidimensionales, maquetas tridimensionales y discurso lineal. ¿Por qué no hacemos discursos tridimensionales? ¿Por qué no hacemos frases que signifiquen 5 cosas simultáneamente? Un poco como la trenza esta de texto que aparece en el cubo, ¿cierto? La hipótesis son una trenza de 2 palabras. Entonces, ¿por qué no especulamos en texto con eso? ¿Por qué no especulamos en el ámbito gráfico con otras cosas que se puedan reflexionar ahí? ¿Por qué no hacemos planes de estudio tridimensionales? Si está todo disponible, digamos. Pero no, vamos de nuevo con un plan de estudio que son una serie de esclusas donde el estudiante va saltando como Mario Bros de una a la otra, y si se cae, repite el juego. O
sea, eso ya fue. No podemos seguir pensando las cosas en los mismos términos. Sim. Posso falar, Rossana? Sim. Bom, eu diante de toda essa palestra, né, que eu achei excelente, muito obrigada, Maurício. E eu fiquei muito curiosa de participar de uma experiência de projeto ou de um workshop contigo, né? E eu assim, para ter ideia, eu sou bem rápida, já pensei nos textos de Jorge Luiz Borges, virando arquitetura. Eu acho que seria uma experiência maravilhosa, né? E sem dúvida. Diante também da ideia de que o Jorge Luiz Borges, ele traz questões que, de certa forma, para mim, colocam em xeque esse pensamento de dualidades, né, de oposições, né, entre manual e digital, razão, intuição, e de certa forma a gente não consegue compreender nada desses textos se a gente não tem uma abrangência, né? E eu fico, assim, também, queria compartilhar um pouco da minha experiência aqui na casa durante esse contexto da pandemia, né? Que eu tenho sido um pouco obrigada, né, a ver e pensar muito mais com as mãos, né, no meu jardim. Eu até fabriquei ferramentas, fabriquei coisas na cozinha, né, voltei a desenhar, e a sensação que eu tive foi de que a minha intuição, né, todas essas questões teriam estado, de certa forma, anestesiadas nos últimos anos, né, dentro de toda uma primazia de um pensamento muito racional, e então minha experiência da pandemia tem sido de um pouco ir nesse sentido da Manuarque aí, e romper com todas essas questões, né? Uma coisa que eu lembrei também, Bea, pensando um pouco nesses nossos experimentos, nos talheres, nas oficinas da faculdade, é aquela prática da arquitetura que também acho que seria pertinente poder falar, ou para, não sei, que aquela ideia também da arquitetura olhando não somente uma perspectiva presente, né, sino uma perspectiva futura, uma coisa que a gente vem trabalhando bastante através de experimentos, prospecções, assim, né? Prospecções, olhar para um futuro que ainda não chegou, inventar coisas ou soluções ou problemas, né? Se adiantar aos problemas que ainda não estão aqui, que acho que fazem um pouco parte e cada vez mais me interessam, né? E não simplesmente um cumprimento de um programa de ações sistemáticas, né, de saber fazer um museu ABC 3, 20, 100 metros, etc., e equacionar tudo isso como uma matemática, assim, né, que imagino que a gente acha até na internet e está pronto o projeto, ou como a gente falava, né, pegar referências que todo mundo ama e copiam e colam e tal, e pensar um pouco esses programas ou arquitetura do amanhã, que não é a mesma que estamos olhando para hoje, né? Acho que isso também requer de um cuidado que extrapola simplesmente a operação sistemática, né? E pensar desde outras, capaz um pouco desde a narrativa, desde futuros, né, possíveis, desde a utopia também, etc. Sim, eu acho que o que a gente tem investigado, Rossana, também, com toda essa questão, pelo menos no cenário da nossa faculdade, eu vejo que os estudantes estão automatizados, né, já, em um método. E é como se houvesse uma fórmula de fazer arquitetura. Então, um pouco o que a gente faz é tirar esse chão e ver o que acontece, né, com todas essas oficinas, né, e vamos retirar, nós retiramos um pouco essa obrigação de seguir a esse protocolo que os estudantes são acostumados, que também inclui, invariavelmente, a ideia de chegar a uma forma e não levar em consideração a todos os procedimentos que levaram a qualquer coisa final.
Então, isso é muito trazer a Manoar aqui na faculdade é muito interessante, essa ideia, porque coloca todas essas questões, né, coloca, eu acho, os alunos para refletirem, né, sobre sobre se fazer arquitetura simplesmente conseguir uma forma, né, ou pode ser algo em que se tem procedimentos envolvidos, onde estão, eu também não sou contra de modo nenhum, inclusive, adoro trabalhar com parametria, com computação, mas eu vejo tudo isso como parte de todo um processo de pensamento muito mais abrangente, em que se tem outros propósitos, e não simplesmente o objetivo de chegar a um objeto, como é tradicional na escola. Isso é tão arraigado na nossa escola, que eu acho que eu deveria fazer uma roupa já dizendo assim, não fale essa palavra forma perto de mim. Porque... Inclusive, a gente tem uns manifestos, assim, né, Bea? Não pode falar forma, não fala, não usa setas. Os alunos riem de mim, mas eu acho que é bom. Bom, e para terminar, ou se não tem mais questões, eu queria deixar o Maurício, porque acho que é interessante também esse âmbito do Encuca, como centrando toda essa atividade também na pesquisa, né? Como se levam essas pesquisas, e como esse tema do manuagem é o tema de investigação do Maurício de muito tempo. Queria perguntar para ele para onde vai, é uma pergunta um pouco estranha, né? Mas acho que a Bea começou um pouco com isso, e dizer para onde vai tua investigação do manuagem, né? Tua ideia seria criar esse campo de manuagem como linguagem. A que se refere a linguagem? Não seria um termo que estaria um pouco congelando a ideia do manuagem como linguagem, ou iria em poder, de alguma forma, determinar ou nombrar as variáveis dos manuagem em nossa prática arquitetônica, um pouco querendo não te colocar em uma saia justa, como se diz em Brasil, sino como tentando ver para onde você está levando todo esse âmbito que você, ou toda essa pesquisa que você nos mostrou com muita pertinência, né, e com um campo enorme de caminhos e possibilidades no futuro, né, na tua visão do futuro. Assim. Acho que dá para muito, mas para onde você acha que poderia ir isso? Sí, bueno, es una pregunta larga y yo no sé si soy yo el que voy llevando el tema o el tema me va llevando a mí. Me parece que es más lo segundo, si es que además somos coherentes con lo que se declara en el tema. O sea, yo en el fondo como que me puse cinturón de seguridad, me monté arriba de la cosa y me va llevando por la filosofía, me va llevando por la ciencia y voy como niño jugando con esto en ese sentido. Me parece que el tema me lleva. Ahora, claro, me parece que lo que yo no soy antilenguaje ni antitecnología, sino que creo que lo que me ha mostrado el pensar seriamente la acción manual, no como una cosa craft o romántica o linda, que es el tono que siempre se le da a la gente que dibuja, ¿cierto? Como que le ponen estrellitas de belleza y cosas. Lo mismo la artesanía, tiene un halo de paternalismo que se le asocia, que no es lo que me interesa, sino que donde me ha llevado esto de algún modo es cuando uno se lo toma en serio y podemos pensar en que esto estructura buena parte de lo que entendemos de mundo, que el peso solo lo hemos entendido en base a levantar un objeto alguna vez, y que la gente que pierde, por ejemplo, la sensibilidad manual no logra hacer su vida de manera operativa. Uno empieza a ver que se abren muchas posibilidades, se abren posibilidades hacia la docencia, se abren posibilidades hacia entender en cómo pensamos, hacia cómo concebimos nuestra estructura de mundo. O sea, es un universo bastante amplio, digamos, que para mí lo que viene a ser, si tuviera que ponerle un nombre, no es sino que armar una suerte de apertura de cancha de lo que entendemos de las posibilidades humanas, ¿cierto? Esto de paralelizar el lenguaje abre un nuevo, ni siquiera un nuevo paradigma, sino que amplía los límites del mundo del Wittgenstein, ¿cierto? Si los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, bueno, los límites son también los de mi manuaje, y entonces tengo toda una otra vereda por la que moverme.
Y en ese sentido habrá que preguntarse cómo es una educación manual. Montessori ya hizo lo suyo, ¿cierto? El Reggio Emilia en niños también tiene la mano como piedra angular del aprendizaje del niño. Entonces, de alguna manera lo que yo estoy haciendo es recapitulando estas cosas y dándole cierto sustento a cosas que estaban emergidas y tenían valores por sí solos en ámbito de educación, de filosofía, etcétera, pero la palabra permite articular todo un corpus epistemológico que no lo había, digamos. No que lo he hecho yo, sino que está hecho, sino que la palabra, que también la propuso gente antes, permite abrir más posibilidades a lo humano, básicamente. Definir una teoría de la humanidad un poco más completa. Y eso me parece que es un trabajo largo, arduo, y me podré morir en este trineo de encontrar qué cosas hay. Así que eso, y solo quería comentar una cosa más respecto de lo que estaban hablando antes, que me quedé con este tema de llegar a una forma que decías, que parece que es una obsesión de los arquitectos tener que llegar a una... yo creo que ahí hay una cuestión que hay que definir bien, y que me parece que es la diferencia entre el objetivo definido de algo y el objetivo como dirección. Es decir, es distinto moverse para llegar a un algo que yo tengo predefinido a moverse porque sé que voy a encontrar un algo que no sé lo que va a hacer. Creo que en el segundo caso el objetivo es difuso, no tiene bordes semánticamente recortables, ¿cierto? Entonces, y pasa en primer año, cuando un chico dice hay que hacer una casa y él se le estructura lo que él entiende por casa. El punto es poder andar a tientas, andar a ciegas, y ahí me paso a una idea de Derrida, de Derrida, que dice que el dibujar creativo o el dibujar que inventa mundo es ciego, es decir, uno va a tientas dibujando y entonces lo que dibuja lo hace ver. La persona que dibuja para que otros vean es alguien que muestra mundo, pero que cuando dibuja es ciego porque no sabe lo que está dibujando, no puede preverlo, sino que la mano traza cuando está trazando ciego, y eso es literal, es biológico, digamos. Los ojos se detienen en los trazos hechos, no se pueden detener en algo donde no hay un trazo. Por lo tanto, cuando tú trazas, el ojo no está viendo nada, el ojo enjuicia después que se hizo el trazo. Entonces, de alguna manera, las manos son la que nos permite adentrarnos en lo desconocido para traerlo al mundo de lo visible. Y en ese sentido, abrir mundo a los que van a ver eso. Pero cuando tú vas a buscar, es ciego. La avanzada es ciega, es abocular, no es visible, no es viendo. Digamos. Entonces, creo que esto tiene que ver derechamente con justamente el abordar lo desconocido sin necesariamente un método definido. Porque si tú tienes un método definido, tienes un objetivo definido al que llegar. Cuando inventas también el método, objetivo y procedimiento se inventa. Eso es lo que en filosofía le llamaban formatividad para eso. Y voy a cerrar con una última lectura de un parrafito muy chico de un texto que sale en las enseñanzas de la pintura en el jardín del tamaño de un grano de mostaza, se llama, y que dice así: unos consideran noble tener método, para otros lo noble es no tener método, no tener no es malo, pero pertenecer al método completamente, pero pertenecer completamente en el método es todavía peor. Es preciso primero, en primer lugar, observar una regla severa, a continuación penetrar con inteligencia todas las transformaciones. El objetivo de tener método es llegar a no tenerlo. Eu sou dessas. Bom, acho que podemos fechar. Eu deixaria a Amanda e a Daniele. Acho que não tivemos perguntas, né, meninas? Bea, não sei se aplaudimos para fechar aqui. Obrigada, Maurício. Muito obrigada a todos. Obrigada. Graças a vocês. E, meninas, deixamos a palavra com vocês. Agradeço a Maurício novamente a presença e foi muito bom. Muito bom. Acho que foi bem interessante. Señoritas, pueden falar. Bueno, primeramente agradecemos la presencia de todos y del profesor Mauricio, que bueno, estaba buenísimo con su presentación, y la parte que más me ha gustado fue la parte del mundo con la persona al lado y la diferencia. Sí que foi muito interessante. Agradecemos a todos a presença. Gostaríamos de encerrar o evento
desejando uma excelente tarde, uma excelente noite a todos vocês e agradecendo principalmente aos palestrantes aqui e aos participantes do evento. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado a Até todos. mais. Obrigada pela oportunidade. Tchau, Muito tchau. obrigado pela invitação. Tchau, tchau.